Bueno, continuando con los temas de la materia, hoy vamos a ver algunos aspectos prácticos respecto a componentes de los receptores y vamos a ver algunos esquemas de receptores. Principalmente lo que vamos a ver es el frontend de RF, todas las etapas que están anteriores a la demodulación. En la figura, la foto, estamos viendo la placa de procesamiento digital del receptor para el instrumento DCS del satélite SAC-D, donde justamente ese chip, que es un procesador digital de señales, el que tiene el disipador de forma circular, realizaba la demodulación de la señal. Bueno, en general los receptores van a estar compuestos por bloques, amplificadores, filtros, mezcladores, osciladores, demoduladores, antena y demás. Bueno, vamos a ver algunas restricciones que tenemos que tener en cuenta respecto a filtros y mezcladores. El resto van a tener las mismas restricciones respecto a ancho de banda, ganancia y ruido también. Para los filtros vamos a definir el factor de calidad o de mérito Q como, para un filtro pasabanda, su frecuencia central dividido el ancho de banda. Para un dado Q fijo, está claro que si yo aumento la frecuencia central, el ancho de banda también deberá aumentar. O sea que voy a poder tener filtros para un dado Q de menor ancho de banda, o sea que sean más selectivos para frecuencias más bajas. Dependiendo de la frecuencia, del rango de frecuencia de trabajo y dependiendo del Q que uno desea tener, de la selectividad del filtro que uno quiere lograr, va a ser la tecnología del filtro que va a utilizar. Acá tenemos diferentes tecnologías para distintos rangos de frecuencia que logran diferentes valores de Q. Por supuesto, esto es muy dinámico y varía con la tecnología, que varía rápidamente con el tiempo. Acá podemos ver un filtro de cavidad, un cavity filter, un filtro de microtira y un filtro SAW que transforma la señal eléctrica en una onda superficial acústica que se propaga en la superficie de un material piezoeléctrico y de esa manera se logra el filtrado de la señal. ¿Qué pasa con los mezcladores? Bueno, los mezcladores idealmente realizan la multiplicación de dos señales. El mezclador ideal que tiene 3 puertos. Si los puertos de entrada yo conecto la señal B1 y la señal B2, en el puerto de salida tendría que obtener el producto de ambas señales. Si trabajamos con señales sinusoidales, lo que vamos a escribir en lugar de la señal, simplemente vamos a escribir su frecuencia. Entonces, si tenemos el puerto de entrada, una señal sinusoidal de frecuencia F de RF, y en el otro puerto de entrada una señal sinusoidal de frecuencia F o L por oscilador local, a la salida yo voy a tener componentes en la suma y diferencia de esas frecuencias. Pero en los mezcladores reales yo voy a tener otros productos además de esos, que son todos los productos de intermodulación, dado por esta ecuación. Por supuesto, dependerá la calidad de ese mezclador, cuál va a ser el valor de su amplitud. En los osciladores buenos, estos
productos de intermodulación van a estar muy por debajo de las componentes deseadas. El orden del producto de intermodulación lo da la suma de M y N, módulo. Quiere decir que si yo quiero saber cuáles son los productos de primer orden, bueno, los productos de primer orden es cuando M más N me da 1, quiere decir que cuando yo tengo o componente a la frecuencia de RF o componente a la frecuencia del oscilador local, esos son los productos de primer orden. Lo que yo busco son productos de segundo orden, ¿verdad? Bueno, los mezcladores pueden clasificarse de acuerdo a qué productos aparecen. Entonces, en los mezcladores no balanceados aparecen las componentes a la frecuencia del oscilador local y a la frecuencia de RF. Quiere decir que el puerto de salida no está aislado con los puertos de entrada. Entonces tengo que tener en cuenta que voy a tener esas componentes también. Es decir que aparecen los dos productos de primer orden, además de los deseados, ¿no? En el simple balanceado aparece solo un producto de primer orden, o aparece a la salida una componente a la frecuencia del oscilador local o una componente a la frecuencia de RF. Y en los doble balanceados, tanto los puertos de entrada están aislados del puerto de salida, por lo tanto no tengo ninguna componente en la frecuencia del oscilador local ni en la frecuencia de RF. Tengo los deseados y los productos de mayor orden que seguramente, si el oscilador es bueno, estarán lo suficientemente atenuados. Eso en la realidad hay que tenerlo en cuenta porque uno cuando construye el receptor, si piensa que trabaja con componentes o sistemas ideales, no va a poder discernir entre lo que uno quiere, las señales deseadas, y las señales productos de de trabajar con sistemas no ideales, ¿verdad? ¿Cómo podemos construir estos mezcladores? Y bueno, recuerden que si yo multiplico dos señales, supónganse, multiplico dos señales sinusoidales, o una señal sinusoidal por sí misma, obtengo la señal al cuadrado. Bueno, esa señal al cuadrado va a tener componentes en banda base y componentes en el doble de frecuencia. Esto quiere decir que no estaban a la entrada de ese sistema, por lo tanto, todo el sistema es un sistema no lineal. No es lineal. Bueno, supónganse que trabajamos con una no linealidad, en este caso elevamos la señal al cuadrado, lo cual a la salida obtenemos estos tres términos. Uno de ellos va a ser proporcional al producto que nosotros queríamos. Acá en la gráfica yo tengo la multiplicación de dos señales sinusoidales, una de frecuencia 1 kHz y otra de frecuencia 100 kHz. Entonces, la señal azul es la que me da el producto, es exactamente lo que está acá graficado en rojo. Entonces, esta señal azul tiene una componente de alta frecuencia, la de 100 kHz, pero multiplicado por una de baja frecuencia de 1 kHz. Si miramos en el espectro, vamos a tener la suma y la diferencia, como habíamos dicho. Entonces voy a tener componentes distintas de 0 en 101 kHz y componentes distintas de 0 en
99 kHz, ¿verdad? Bueno, el tema es que la de 100 kHz está en el medio. Entonces, si con este filtro pasabanda yo filtro y me quiero quedar con las dos componentes en 99 y en 101 kHz, también voy a obtener la componente de 100 kHz. Entonces, este mezclador resultaría simple balanceado porque no puede eliminar una de las señales de las componentes de los puertos de entrada. La otra gráfica del otro color, parecido al rojo, es justamente la señal en el tiempo a la salida del sistema no lineal. Ven que tienen algo del doble de frecuencia, siempre es positiva, ¿sí? Y algo de baja frecuencia, pero que es el doble del anterior. Eso tiene que ver con estos términos. Cuanto la filtre, insisto, alrededor, con frecuencia central 100 kHz, no voy a obtener exactamente la señal azul. Otra manera de hacer un mezclador es multiplicando, abriendo y cerrando una llave periódicamente. Esta llave puede estar manejada o dirigida por una de las dos señales, ¿sí? Lo que sería multiplicar por una onda cuadrada de frecuencia dada por una de estas dos entradas del puerto, y después yo cuando multiplico por una onda cuadrada lo que estoy haciendo es convolucionando con deltas. Acuérdense que una onda cuadrada tenía un espectro de líneas en la frecuencia continua, si el valor medio era distinto de 0, en la frecuencia fundamental, en el doble, en el triple, solamente que se anulaban los armónicos pares. Entonces, yo voy a tener el espectro de la señal B1 convolucionado con esas deltas en la frecuencia fundamental, en el triple, en el quíntuple y así. Yo podría elegir cuál de todas esas réplicas es la que yo necesito y la filtro con el filtro pasabanda. En este gráfico la señal negra coincide con la señal azul del gráfico anterior, es el producto de las dos señales idealmente, y la señal roja es manejar a esta llave con el periodo o con la frecuencia dada por la componente de mayor frecuencia, o sea, la de 100 kHz. Fíjense que lo que obtengo es la señal roja. Es muy aproximadamente el producto. Si ahora filtro pasabanda, voy a obtener la señal negra. Con este tipo de modulador, ¿sí? Algo que abre y cierra una llave a la frecuencia de una de las dos señales, obtengo exactamente el producto que yo quería. Este tipo de modulador sería doble balanceado. Con esta idea de abrir y cerrar una llave, o sea, les pido a ustedes que hagan qué es lo que pasa en el espectro, como se los conté con palabras, ustedes háganlo. Insisto, esta llave se puede reemplazar por una multiplicación por una onda cuadrada. Con esta idea se diseñó este tipo de modulador que está integrado en la mayoría de los moduladores que se usan comercialmente, doble balanceado, es el modulador a anillo de diodos. Tenemos el puerto del oscilador local, tenemos el puerto de RF y acá tenemos la salida balanceada en el puerto de frecuencia intermedia. La señal del oscilador local
polariza este puente o anillo de diodos de tal manera que quede esta rama o sea esta rama la que conduce. Si este punto del circuito es positivo respecto a este, conduce esta rama, y si no, conduce esta. Con lo cual, en la carga yo voy a tener multiplicado por más o menos 1 a mi señal. Y obtengo lo mismo que tenía cuando multiplicaba por una onda cuadrada. Entonces, cuando yo diseño mi receptor, voy a tener que tener en cuenta dos factores de calidad, que son la sensibilidad, que me va a decir a mí si el receptor funciona como tiene que funcionar. Llego a demodular la señal como los requerimientos piden. Bueno, ¿cuál es la potencia de señal más chica que yo puedo tener a la entrada de mi antena, de tal manera que el receptor cumpla con todos esos requerimientos? Y la selectividad tiene que ver con la capacidad de rechazar señales que no son deseadas, que están dentro de mi ancho de banda o cercano a él, y yo no quiero, no es la señal de interés. Entonces, no quiero que entre dentro de mi señal demodulada. Cuando había pocas transmisiones, en el comienzo de los sistemas de comunicaciones, surgió la idea del receptor homodino. Esa idea surgió en el comienzo y ahora se vuelve a tener en cuenta en la actualidad. Bueno, uno tenía, imagínense, una sola transmisión. Lo único que quería cuando recibía, supónganse que el canal es el aire, recibo con una antena, voy a recibir una potencia baja, por lo tanto agrego una etapa que tiene que ganar, ¿sí? Que tiene que filtrar la señal en un dado ancho de banda y que tendrá su propia figura de ruido, no importa. Bueno, esta etapa me va a tener que aportar, este bloque me va a tener que aportar toda la ganancia que necesita para obtener a la entrada del demodulador la potencia que requiere ese demodulador. Entonces, quizás a esta etapa se le está pidiendo mucho. Supónganse que recibe una señal de muy baja potencia, el transmisor está muy alejado del receptor y necesito, por lo tanto, una etapa de mucha ganancia. Bueno, yo eso lo construiré con cascadas de amplificadores que ganen una cierta cantidad, pero todos van a trabajar en la misma frecuencia, en el mismo rango de frecuencias, ¿no? Eso trae un problema. Y además, yo le voy a pedir a esta etapa que sea la que aporta la selectividad. A la entrada del demodulador, yo siempre voy a necesitar tener un solo canal de la señal modulada con una dada potencia y una dada relación señal a ruido. Por lo tanto, este bloque, que puede estar configurado por una cascada de subbloques, va a tener que entregarme un canal. O sea que va a tener que seleccionar un canal. Por lo tanto, va a tener que aportar toda la selectividad. Si además de eso tenemos varias transmisiones, varios canales por los que transmitimos, yo voy a necesitar variar la frecuencia central de esa etapa de tal manera de poder sintonizar la transmisión deseada. Entonces, al principio para el receptor homodino se pensó en variar la frecuencia central del filtro. Como dijimos,
para una dada tecnología de construcción voy a tener, supónganse, un valor de Q fijo. Si yo varío la frecuencia central, voy a estar variando el ancho de banda de ese filtro. Si voy a frecuencias más altas, el ancho de banda para un Q fijo, insisto, va a ser más grande. Por lo tanto, va a ser menos selectivo ese filtro. Lograr al mismo tiempo ganancias altas y selectividad buena son requerimientos que se contraponen. El producto ganancia por ancho de banda resulta constante. Por lo tanto, yo voy a tener problemas con variar, hacer los filtros variables, tener buena ganancia y tener buena selectividad, teniendo unas pocas etapas, todas trabajando a la misma frecuencia. Esto me va a traer un problema aparejado. Si yo necesito ganancia alta, yo voy a trabajar con todos, cascada de amplificadores, imagínense, trabajando dentro del mismo ancho de banda. Si yo voy a construir el sistema, antes se hacía con cables o en algún chasis y ahora con circuitos impresos, yo voy a tener pistas que están muy cercanas, pistas que cruzan y que están en otra de las capas de los circuitos impresos, y todas trabajan dentro del mismo ancho de banda, con las mismas componentes. Puede ser entonces que yo tenga de este bloque algo que acopla a este bloque. Imagínense si esto amplifica y vuelve a entrar, vuelve a amplificar, y en lugar de tener un amplificador tengo algo que oscila o que satura. ¿Sí? Entonces, hay problemas para hacer eso. Piensen que dos pistas que están muy cercanas en la misma capa o en otra capa se acoplan entre sí. Entonces, Armstrong, que trabajó en Estados Unidos, sobre todo estas ideas las tuvo para la Primera Guerra Mundial, pensó, ¿por qué no hacer? Yo necesito ganancias altas para poder comunicarme a distancias grandes. Necesito tener selectividad para poder separar canales y entregarle al demodulador un solo canal. ¿Por qué no hago varias etapas donde voy haciendo conversiones a otras frecuencias centrales, a frecuencias intermedias, como se las conoce, de tal manera de ir amplificando en distintas bandas de frecuencia mi señal? Y dado que, supónganse, voy convirtiendo las frecuencias centrales hacia abajo a frecuencias menores, voy a obtener para el mismo Q una selectividad mayor, un ancho de banda más chico. Esto resultó en, como en este caso, en tener receptores, el receptor superheterodino, donde yo tengo conversiones, recibo la señal, hago un primer filtrado en RF, hago una primera conversión a frecuencia intermedia 1, si es necesario hago una segunda conversión a frecuencia intermedia 2 y le entrego al demodulador un canal de la señal modulada con la potencia requerida y con la relación señal a ruido también requerida. En general, los receptores superheterodinos comunes tienen una o dos conversiones. En el caso de necesitarse mucha ganancia, puede verse mayor número de conversiones. ¿Sí? Estas etapas de frecuencia intermedia están estandarizadas. Ustedes
qué sé yo, para AM van a conocer etapas de 455 kHz, para FM de 10,7 MHz y así. Entonces, tanto los osciladores como los filtros ya están definidos y se venden comercialmente, disminuyendo su valor económico, ¿no? El problema es que cada vez que realizo una conversión, acuérdense, cuando multiplico por una señal sinusoidal, voy a obtener componentes en la suma y en la diferencia. Esto hace que, supónganse que tomo la diferencia y yo sintonizo este filtro en la diferencia de las dos componentes. Bueno, esa diferencia puede estar por encima o por debajo de la frecuencia del oscilador local. La frecuencia deseada que yo voy a querer recibir, yo quiero que pase por el filtro FI1. Bueno, pero la que está por encima o por debajo a la misma distancia que la frecuencia deseada también va a pasar por el filtro FI1. Entonces, por cada conversión, el filtro anterior debe eliminar a la señal en la frecuencia imagen. Esto es la frecuencia que está a la entrada y que cuando realizo la conversión con el oscilador local también pasa por el filtro y no es la deseada. Esto lo podemos ver en el siguiente gráfico. Imagínense que tenemos un esquema donde realizamos LST, que es sintonía por debajo, esto es el oscilador local, la frecuencia del oscilador local es menor, está por debajo de la frecuencia deseada. Esta es la transmisión el canal de transmisión que yo quiero recibir, ¿sí? O la banda que yo quiero recibir. O sea, yo quiero llevar esta banda a que pase por el filtro de frecuencia intermedia dado. Entonces, fíjense, esta diferencia coincide con la frecuencia central del filtro de frecuencia intermedia, cosa que cuando yo multiplique estos dos, voy a obtener la suma y la diferencia, y bueno, voy a tener una componente de esta transmisión que pasa por la banda pasante del filtro. Ahora, ¿qué pasa? Si yo a la entrada considero que no tengo nada más que la frecuencia deseada, estoy cometiendo un error, porque si otra persona u otro equipo transmite en una frecuencia tal cuya diferencia coincida también con la frecuencia central del filtro de frecuencia intermedia, también va a pasar. Esta es la frecuencia imagen y esta transmisión también pasaría por el filtro de frecuencia intermedia. Si calculamos la frecuencia imagen, fíjense que queda a partir de la frecuencia deseada a 2 FI por debajo. Esto para LST. ¿Sí? Para HST, esto es que la frecuencia del oscilador local esté por encima de la frecuencia deseada, esto es sintonía por encima, high side tuning. Bueno, en este caso tenemos exactamente lo mismo, nada más que la frecuencia imagen en este caso va a estar por encima de la frecuencia deseada en 2, la frecuencia central del filtro de FI. Esto es, yo cada vez que haga una conversión con un oscilador local de frecuencia F del oscilador local, de un lado yo voy a tener la frecuencia deseada, la transmisión deseada, y a la misma distancia de la frecuencia del oscilador local voy a tener la frecuencia imagen. Esta frecuencia imagen, o esta en el otro caso, va a tener esta transmisión, va a tener que ser eliminada por el filtro anterior. Entonces, el filtro anterior va a tener un ancho de banda que sea menor a dos veces la FI. Con eso me aseguro
que la frecuencia de imagen no va a pasar por el filtro. Entonces, cada vez que yo considere receptores superheterodinos, donde hay mezclas, conversiones a frecuencias intermedias, yo voy a tener que tener en cuenta para el filtro anterior a cada conversión que elimine a la frecuencia de imagen. A pesar de que en mi sistema de transmisión y con las señales que yo esté trabajando, en la frecuencia de imagen no tenga ninguna componente. Porque, insisto, yo puedo estar transmitiendo de acá a la base San Martín en la Antártida, pero transmitiendo y recibiendo de la base San Martín, y si alguien, cuando yo estoy recibiendo acá en La Plata, en Plaza Italia, transmite a la frecuencia de imagen y yo en el diseño de mi receptor no la tuve en cuenta, voy a recibir seguramente con mayor potencia la transmisión de Plaza Italia que la de la base San Martín en la Antártida. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tanto los sistemas no son ideales, por lo tanto producen componentes fuera de la banda de interés, pero que luego se pueden meter dentro de mi banda, y también el comportamiento de otras transmisiones de otras personas, sobre todo en un canal compartido como es el canal aire. Entonces, tenemos ciertos criterios para la selección de las frecuencias intermedias en los receptores superheterodinos. Entonces, para seleccionar la frecuencia intermedia a la que yo quiero convertir, una de las cosas tiene que ser de un valor suficientemente bajo en frecuencia, de tal manera que pueda lograrse la selectividad deseada, cumplir con el Q que yo me impuse. Yo quiero un Q bajo, quiero hacer con un filtro pasivo, qué sé yo, con un RLC. Bueno, el valor máximo que puedo lograr será de 100. Bueno, entonces yo tengo que cumplir con eso. Bueno, va a tener que ser la frecuencia central lo suficientemente baja de tal manera de cumplir con ese requerimiento. Ahora, cuando el valor de frecuencia intermedia es baja en frecuencia, mi frecuencia de imagen está muy cercana, porque acuérdense que de la frecuencia deseada está a 2 FI, a 2 veces la frecuencia de la frecuencia intermedia. Entonces, tampoco tiene que ser tan baja de tal manera que después no la pueda filtrar con el filtro anterior. Entonces, tiene que ser lo suficientemente alto el valor de frecuencia de FI, de tal manera que el filtro anterior la pueda filtrar a la frecuencia de imagen. Dijimos que los mezcladores doble balanceados tenían los puertos de entrada, tanto de RF como del oscilador local, aislados. Ahora, es conveniente como práctica de diseño no elegir una FI de tal manera que la componente del oscilador local o de RF esté dentro del ancho de banda de la frecuencia intermedia. Entonces, es ideal elegir una frecuencia intermedia lejana a la frecuencia de RF o a la frecuencia del oscilador local. De la etapa de frecuencia intermedia, en total, debe proporcionar la selectividad deseada, es decir, que a la salida de toda la etapa de RF, a la entrada del demodulador, yo debo obtener un solo canal y no varios canales. Entonces yo debo tener una sola transmisión, un solo canal de la señal modulada dada. Y otra de las cosas, debo cumplir con la ganancia que necesito para obtener a la salida de la etapa de RF la potencia necesaria por el demodulador, la potencia de señal necesaria. Entonces, ese también es otro requerimiento. Muchas veces uno dice, bueno, hago una sola conversión y ya está, porque tengo este filtro que me filtra, me da a la salida un solo canal.
tiene una selectividad muy buena, genial, pero no cumplo con la ganancia. Entonces es una solución de compromiso la que tengo que aplicar. Y aparte, para cumplir con una dada relación señal a ruido, bueno, ustedes ya saben aplicar la fórmula de Friis para cascadas de sistemas con diferentes temperaturas equivalentes de ruido, y bueno, voy a tener que cumplir con eso, sobre todo las primeras etapas donde están el filtro de RF a la salida de la antena, donde voy a tener el amplificador de bajo ruido, va a tener que tener la temperatura equivalente más baja. Entonces, aunque no tenga la selectividad necesaria, yo eso la voy a dar con las otras etapas, en las otras conversiones. Yo voy a tener que tener algo que gane y que tenga bajo ruido. Y después, a medida que voy en las diferentes conversiones, voy seleccionando mejor el canal. O sea, voy achicando el ancho de banda. Y si con todo lo que calculé no logro conseguir y cumplir con los requerimientos a la entrada del demodulador, y bueno, tendré que agregar una nueva conversión. En la actualidad, la mayor parte, les diría, de los receptores las cuentas se hacen ya en el dominio discreto, digitalmente. Entonces, uno lo que va a hacer es tener una tapa de RF, ¿sí?, que amplifique o que dé cierta selectividad, y después llevar la señal mediante un conversor digital, analógico a digital, a algún procesador digital, a un microprocesador o a un DCP cualquiera, de tal manera que ahí se realice la demodulación o etapas de conversión o el procesamiento necesario para demodular la señal. En este caso acá tenemos un receptor super heterodino, eso tiene que ver con la mezcla. Este es un esquema de un receptor que lleva mediante, acá hay un divisor, ¿sí? Tengo una etapa primera, esto en el esquema que teníamos nosotros recién, estos dos bloquecitos, perdón, acá tenemos un receptor, un esquema de receptor que se llama de conversión directa, homodino, aunque hay una cierta conversión a banda base, o 0 y F. Estos receptores se están utilizando mucho integrados. Hay gente de la Universidad de La Plata que está diseñándolos en Intel en Austria. Esta primera etapa lo único que hace es dar una cierta selectividad y ganancia con LNA. Después tenemos un divisor y a través de una conversión en fase y cuadratura llevo las señales a banda base, ¿sí?, y obtengo las componentes en fase y cuadratura como ustedes lo hicieron con el dongle, y de ahí proceso todo digitalmente. Y a medida que avanzó la tecnología respecto a los conversores que pueden discriminar, ya vamos a ver este tipo de conversores, discriminar entre valores más chicos de tensión y trabajar en un rango pequeño. Bueno, uno lo que hace es filtrar y amplificar con LNA, vuelta a filtrar, y ya directamente sin convertir está uno muestreando casi a la salida de la antena. Entonces estos se llaman receptores de muestreo directo. Esto se está utilizando también.
para ver que lo que vemos ustedes lo han utilizado, este es el esquema de los dos chips del chipset que utiliza el dongle DRF que repartimos. Es el chipset más común y económico con que cuentan los dongles DRF. Bueno, tienen una primera etapa de amplificación y filtrado. Fíjense que la primera conversión la realizan con un PLL fraccional, donde logran cierta selectividad, y por supuesto los registros N, R y F los modifican con el microprocesador que esté procesando las muestras. Entonces cambian de canal, como ustedes hacían en su código de MATLAB. Después tienen una etapa de filtrado. Fíjense que tienen amplificadores que son variables. Esto tiene que ver con el control automático de ganancia. Yo necesito a la entrada del demodulador una cierta potencia de señal. Si yo detecto que la potencia es más alta, que puede hacer que saturen ciertos valores, bueno, bajo la ganancia a la entrada. O si veo que es muy baja la potencia a la entrada, subo la ganancia de los amplificadores. Esto es el AGC, o el control automático de ganancia. Lo mismo que hacemos nosotros con el oído cuando nos gritan. Bajamos la sensibilidad en el tímpano con los músculos, y también en la cóclea. Se acuerdan que teníamos una variación en la ganancia con las células ciliadas externas. Entonces es algo muy conocido, y después pasamos al dominio con un solo conversor, al dominio digital, y cumpliendo con ciertas reglas respecto a la frecuencia de muestreo puedo obtener las componentes en fase y cuadratura, y después ya procesarlas en banda base digitalmente. Así que lo que vimos respecto a los receptores también lo utilizamos. Están integrados en dos chips, y son estos, el R820T y el RTL 2832U. Bueno, nosotros ahora en la práctica van a tener para diseñar sobre todo receptores super heterodinos, para calcular frecuencias imágenes, para diseñar los filtros que las eliminen antes de hacer la conversión, seleccionar los valores de los distintos osciladores. En general, si tengo muchas conversiones, podría tener varios osciladores, o si a mí me interesa tener una buena definición en el tiempo, de un solo oscilador derivo los otros con divisores de frecuencia o con multiplicadores de frecuencia. Bueno, nos vemos en la consulta. Muchísimas gracias.